Una de las cosas, hay muchas cosas inexplicables en la vida, pero una de las cosas más inexplicables de nuestra vida es la resistencia que hay en nosotros a querer cambiar. Tratar de explicar esto no es fácil, porque en cada uno de nosotros hay una resistencia innata en nuestra vida. Hay como una oposición, una enemistad ante cualquier cambio real en nuestra vida. Y yo, con la ayuda del Señor, esta mañana quiero hablarte de eso. ¿Por qué nos resistimos a los cambios en nuestra vida? Una de las cosas que están en nuestro inconsciente es pensar que para producirse algún cambio en nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestra vida. Es como si tú le estuvieses pidiendo permiso a Dios para dejarle obrar en ti. Eso suena muy presuntuoso, muy arrogante. Pensar que tú y yo podemos ponerle condiciones a Dios cuando lo que Él va a proveer para nuestras vidas es un cambio profundo y total. Pero eso no se puede recibir, no se va a producir en nosotros si la concepción de las cosas que tenemos de Dios es que pensamos que aceptándole a Cristo en nuestra vida va a ocurrir eso. Yo quiero decirte en esta mañana que nada ocurrirá. No es porque tú le aceptas, sino lo que Él tuvo que hacer para aceptarte a ti, a mí. Y lo que Él tuvo que hacer para aceptarme a ti y a mí fue morir en una cruz. Y es ahí donde realmente se pueden producir los cambios en nuestra vida personal. No es que tú le aceptas y con eso Dios obra en tu vida. No, no es porque tú le aceptas, es por lo que Él hizo. Él te aceptó a ti con tus pecados, con tu actitud, con tu conducta de vida. Y Él tuvo que hacer eso desde la cruz. Tuvo que llevar su vida, ponerla en sacrificio, darse a sí mismo, recibir sobre sí tu culpa, tus pecados sobre Él, y no solamente se quedó en perdonar nuestros pecados, sino que la obra consumada, lo que hizo Jesús después es llevarnos a morir con Él. Y es ahí donde se producen los verdaderos cambios en nuestra vida. No es porque yo le acepto que Dios me va a recompensar, no, es lo que Él tuvo que hacer para, después de haber hecho lo que hizo en la cruz, llevarnos a morir a ti y a mí en Él, en su cuerpo, para darnos la vida de Él, que es la vida de su resurrección. Una vida que no termina, esa es la vida nueva. Es la vida que produce cambios visibles en nuestra vida. Es la vida que se manifiesta en nosotros, en nuestra manera de vivir, en cómo tú piensas, en cómo tú reaccionas frente a los problemas que tienes en tu vida. Cómo tú construyes tu relación con tu familia, con tus hermanos, con las personas que te rodean. Solo ese cambio se puede producir en nuestra vida después de la cruz. Lo que Jesús encontró cuando Él comenzó su ministerio en Israel fue encontrar a personas que practicaban la religión, la Torá, la ley. Eran especialistas absolutamente irreprensibles en muchos casos de personas que cumplían al pie de la letra la ley. Pero la religión no salva. La religión es como una capa de barniz. Protege, da brillo, pero no tiene vida en sí mismo. Tú y yo tenemos que dejar de jugar a la religión en nuestra vida y pensar que todo cambio profundo que Dios vaya a hacer en nuestra vida no es poner barniz para que brille, sino la cruz es la que pone la vida de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Porque muchas veces lo que pretendemos es solamente una apariencia delante de los demás. Y el barniz protege, cubre, da brillo, pero no hay vida en él. Solo enmascara las cosas.
Tú y yo necesitamos en nuestra vida personal, para que haya cambios reales en nuestra vida, pasar por la cruz. No como un sufrimiento, un castigo, sino como una experiencia en nuestra vida. Toda experiencia en nuestra vida espiritual es porque creemos aquello que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que cuando Él fue levantado en esa cruz, fue crucificado en esa cruz, dice la palabra de Dios que Él nos atrajo a Él. ¿Con qué motivo Dios nos lleva a la cruz? Lo lleva para acabar con el hombre de pecado que hay en nuestra vida. Para este ser arrogante y presuntuoso que vive en todos nosotros, en mayor grado o menor. No importa cuánto es visible en nosotros, pero está ahí arraigado. Ese ser que es autónomo, independiente de Dios, que está enemistado con Dios sin razón ninguna. Yo he visto enemistades de todo tipo, pero que alguien esté enemistado con otra persona sin motivo y sin razón es extraño. Y eso, esa actitud de nuestra vida, esa enemistad que hay arraigada en nuestra vida, en cada célula de nuestro organismo, en cada pensamiento de nuestra vida. Tú y yo somos enemigos de Dios por convicción, sin motivo ninguno. Las cosas de Dios no nos atraen, no nos gusta Dios, no nos gusta lo que nos ofrece Dios. Hay una actitud constantemente de enemistad con este Dios. Y lo que Jesús vino a hacer en esa cruz es a reconciliarnos. En su muerte, consigo mismo, para poder reconciliarnos con el Padre. Tú y yo somos imposible por nosotros mismos ningún acto de reconciliación con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado ha trastornado la existencia humana. Y todo aquello donde el pecado tiene sus tentáculos puestos es una enemistad con Dios, es una motivo de enemistad manifiesta en nuestra vida, y eso impide que Dios pueda hacer su obra en nuestra vida. Tú y yo tenemos una coraza bien pertrechada en nuestra vida que no quiere cambiar, quiere seguir siendo el mismo. Y el pecado alimenta esa actitud en nuestra vida constantemente, la sociedad en la que vivimos, la forma en que pensamos. Y para producirse a un cambio en nuestra vida solo hay un camino. No es el barniz para dar brillo, es la cruz. La cruz trata exclusivamente con ese ser que hay en nosotros. La cruz también trata con nuestros pecados. Pero eso Jesús ya se hizo cargo. Ahora Él quiere terminar su obra completa en nuestra vida. Él viene a vivir en nosotros. ¿Para qué? Para reducir a cero y para despojarnos de nuestra vida, de esa forma de vivir, de esa forma de pensar, de esa forma de ser en nosotros. Muchas veces no son los pecados que hay en nuestra vida lo que es difícil de tratar. No es los pecados, es la persona. Porque es la persona la que produce pecados. A veces nos avergüenza mucho las cosas que hacemos, pero más que avergonzarnos de lo que hacemos, tenemos que avergonzarnos de aquello que somos. Y tú y yo somos pecadores. Y estamos enemistados con Dios sin conciliación posible por parte nuestra. Él ha tenido que venir a hacer eso por nosotros. ¿Con quién lo hizo? Lo hizo con su Hijo. Y nos reconcilió con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Qué difícil es cambiar la vida de una persona. Y más cuando lo miramos desde un concepto donde tú tienes que ponerle condiciones a Dios para que aquello que Dios quiere hacer en ti. No, así no va a ocurrir nada en tu vida. No son con las condiciones que tú les pones, sino con lo que Él tuvo que hacer en esa cruz. Lo que hace posible que dejemos de resistir esos cambios que nuestras vidas necesitan. ¿Qué cambios son esos? Tú lo vas a descubrir. Si te conoces un poco a ti mismo, vas a descubrir que esos cambios solo se pueden producir en la vida de una persona si ha nacido de nuevo, si ha tenido
esa experiencia personal en su vida no de hacer méritos para recibir algún perdón o algo en su vida, sino recibir la gracia de Dios, de lo que Él tuvo que hacer en una cruz para poder aceptarte a ti y a mí. Tuvo que morir y luego llevarnos a morir con Él. Amén, hermanos. Mateo capítulo 9, vamos a leer unos versículos. Mateo capítulo 9, versículo 14 en adelante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Yo quiero esta mañana invitarte a hacer un viaje a la secundaria. Yo no sé cuántos de vosotros habéis terminado algunos estudios, pero no es que yo haya terminado mucho más que vosotros, pero vamos a ir a la secundaria un poquito. Yo sé que a muchos no les gusta la física, pero ya en la naturaleza y en las leyes físicas podemos encontrar alguna analogía de lo que ocurre también en nuestra vida. Hay dos leyes básicas en la física. Yo esta mañana he tenido que repasar un poco porque no me acordaba específicamente bien de todo, que manifiestan la resistencia que hay en cualquier sistema para que se produzca un cambio en ellos. La primera ley es la ley de la entropía. La entropía es una palabra griega que significa caos, desorden. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Tiene que ver mucho. Porque Jesús, cuando se manifestó en carne al pueblo de Israel, encontró cierto grado de entropía en el pueblo de Israel. No solamente en el pueblo de Israel, sino que el Espíritu Santo encuentra entropía también en nuestra vida. Hay entropía en nuestra vida, hay caos, desorden. Y no solamente hay entropía que encontró Jesús en Israel o que el Espíritu Santo encuentra en nuestra vida, sino que hay entropía en la iglesia también. Hay personas que no quieren cambiar, que hay una resistencia innata en ellos a cualquier cambio y transformación en sus vidas. ¿A qué apunta todo esto? Apunta a lo que ocurrió en el jardín del Edén, al pecado. El pecado es el factor que impide que en nuestras vidas personales pueda haber algún rasgo absolutamente real de que nuestras vidas van a ser transformadas y cambiadas. La entropía dice que todo lo que vemos a nuestro alrededor con nuestros ojos, la naturaleza, el universo, está en decadencia. ¿Qué significa eso? Que va envejeciendo. Envejecer no solamente en el aspecto visual de las cosas, sino que va habiendo una pérdida de energía que no es visible al ojo humano, pero lo que nos manifiesta es que todo va llegando a cero. Hay una destrucción de lo que vemos a nuestro alrededor, invisible a veces a nuestro ojo, pero que va ocurriendo cada día. Uno cuando mira la naturaleza y ve el universo inmenso con cada día que descubren algo nuevo y diferente, pero detrás de todo eso hay un envejecimiento de las cosas, hay un deterioro de las cosas. Eso lo ha causado el pecado.
También ocurre así también en nuestra vida. El desorden llega, en nuestra autopercepción como personas hay un nivel de autodestrucción grande en nuestra vida. Es el caos, el desorden que el pecado ha traído a nuestra vida. Ha desordenado la conducta, la actitud de nuestra vida. Nos ha hecho independientes, autónomos, completamente enemistados con Dios. Hay un caos, un desorden dentro de nuestra vida que es innato en nosotros. Esa ley inexorable en nuestra vida impide que pueda haber ningún cambio en nosotros. Cuando Jesús vivió entre nosotros, no entre nosotros, pero se hizo carne y vivió en el pueblo judío, él encontró cierto grado de resistencia en los religiosos. Eran practicantes de la ley, absolutamente respetuosos de las cosas de Dios, pero no había vida en ellos. Había práctica de la religión, pero no había vida en sus vidas. No la vida manifiesta de la presencia de Dios. Había teoría, religión. Y lo que produce la imposibilidad de hacer ningún cambio en nuestra vida personal es que tú y yo, el destino de nuestra vida es la autodestrucción, en el sentido espiritual de las cosas. Y dar vuelta a este caos que el pecado ha producido en nuestra vida y a nuestro alrededor es difícil en muchos casos. Cierto rey reunió a sus científicos más importantes de su reino, filósofos y profesores, para que trataran de construir una frase en la cual él pudiera utilizarla para cualquier circunstancia que tuviera que enfrentar en su vida. Claro, las personas que estaban a su alrededor dijeron, bueno, eso no es fácil sintetizar en una frase con 4 palabras, y pensando le dieron una respuesta al rey. Le dijeron, mira, la frase que nosotros pensamos que puede aglutinar y dar respuesta a cualquier circunstancia que tú tengas que enfrentar en tu vida es esta: todo eso va a pasar. Yo pensaba, cuando yo leía esa anécdota, digo, ¿todo va a pasar? Sí, todo va a pasar. Solo hay una cosa que no va a pasar. Solo hay una cosa en este universo que no va a pasar. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar en esta vida. Y en la medida en que haya resistencia en nuestro interior a la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, tú también vas a pasar. Yo puedo enfrentarme a un problema de la pérdida de un hijo y estar de luto. Eso va a pasar. Eso pasará. Puedo enfrentarme al día del casamiento de una de mis hijas. Qué alegría, qué gozo, qué bendición. Bueno, eso también va a pasar y pasará. Pero lo que no va a pasar nunca son las palabras de Jesús. Amén, hermanos. Eso es garantía para tu vida y para la mía. Que aunque todo pase, hay una cosa que no va a pasar. Y aquel que no va a pasar y sus palabras van a tener valor eterno es aquel que quiere hacer su obra en nuestra vida. En las palabras de Jesús no hay entropía, no hay caos, no hay desorden. Son absolutamente veraces y reales. Todo va a pasar. Esas palabras de Jesús las dijo en el contexto de la venida del Hijo del Hombre. Digo, todo esto que veis aquí, todo esto va a pasar. Solo hay una cosa que no va a pasar. Son las palabras que yo os he dicho. Y tú y yo tenemos que tomar las palabras que Jesús nos ha dicho a nosotros. Porque la vida eterna es eso. Todo va a pasar, pero no pasará para aquellos que creen en Jesucristo. Aquellos que tienen la vida eterna no por mérito o por esfuerzo personal, sino porque han creído. Han creído en Jesús, en sus palabras. Las palabras de Jesús
no hay caos, desorden en ellas, no hay pecado en ellas, no mienten como lo hacemos tú y yo. Son absolutamente rigurosas con la verdad. Y tú vas a ver pasar a tu alrededor este mundo, vas a ver pasar a tus amistades, a tus padres, a tu gente querida. Un día faltarán, pero hay alguien que no va a pasar. Y es aquel que te da promesas en esta mañana, de que aunque todo pase, las palabras de Él no van a pasar. Amén. Esa entropía, ese caos, ese desorden, uno lo mira en la naturaleza y ve cierto grado de desorden y de caos. De hecho, muchos de los científicos más respetados dicen que el cambio climático que estamos sufriendo ahora es como consecuencia del desorden y el caos que se está produciendo en el universo. No es perceptible al ojo humano, pero hay una pérdida de sentido en las cosas. Ahí no solamente hay entropía en lo que nos rodea, que eso lo puedes ver fácilmente, hay entropía también en nuestra vida. Tú y yo éramos un caos, un desorden. Y solo Dios puede volver a poner orden en nuestra vida. Él puede ordenar tus pasos de nuevo para que no tropieces en la misma circunstancia en tu vida. Y hay entropía también en la iglesia, en las personas que nos rodean. Es difícil luchar contra el caos, pero esta ley de la física es inexorable. Todo va a pasar, menos aquellos que creen en el Señor Jesús. Amén. La segunda ley de la física es la inercia. Yo sé que son conceptos que a lo mejor se nos escapa un poco comprensión sobre ellos, pero la inercia es la capacidad que tiene un cuerpo de permanecer en el mismo lugar siempre. Y este concepto de inercia fue estudiado en los años 50 porque había un gran número de accidentes de tráfico y mucha gente moría por no estar bien sujeta en el asiento donde conducía el auto. Tuvieron que idear un sistema, ¿para qué? Para que la persona, cuando el auto va a 150 kilómetros por hora o a 100 y tenga que frenar, la persona no salga disparada del auto. Porque eso es lo que ocurre. Había que buscar un mecanismo de protección para las personas, porque el cuerpo tiene la tendencia siempre a quedarse en el mismo lugar. Tú estás sentado en un auto sin el cinturón puesto y sale para adelante y tú tiras para atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere quedarse donde está, no quiere ir no quiere tomar esa nueva velocidad o esa nueva dirección. Él quiere quedarse donde está. Cuando vas a una velocidad alta y tienes que pegar un frenazo, ¿qué hace el cuerpo? Si no vas con el cinturón de seguridad, sales disparado por el vidrio. ¿Y eso es por qué? Porque el cuerpo quiere seguir en el mismo lugar y a la misma velocidad que estaba. Y es ahí donde yo te quiero hablar en esta mañana. Porque espiritualmente esa es la actitud de nuestra vida. Tú y yo no queremos cambiar el lugar donde estamos. Uno de los conflictos mayores que tenemos es ese. No queremos. Somos la práctica de la inercia más absoluta en nuestra vida. Inercia religiosa. Porque donde más cambios Dios tiene que producir es dentro de la iglesia, no fuera, sino aquí dentro. Fuera ya sabemos cómo la gente funciona. Ahora, nosotros tenemos que estar abiertos a que esos cambios se puedan producir en nuestra vida. Y para eso tenemos que vencer la ley de la inercia. ¿Cómo se vence la inercia? Con una fuerza mayor. Una fuerza mayor que cuando tú vayas a salir disparado por el cuerpo del auto, alguien te retenga. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra manera. No hay ninguna práctica religiosa
que pueda sustituir la manifestación de la vida de Dios en nosotros por algún sucedáneo religioso que practiquemos en nuestra vida. Yo te he dicho antes, la religión da un baño de barniz con mucho brillo, pero no tiene vida, no hay vida en ella. La vida de Cristo viene a través de la cruz del Calvario. Y solamente podemos vencer la inercia de esa inmovilidad de nuestra vida, de esa, cuando uno quiere buscar su área de confort, no quiere estar dispuesto a dar pasos en su vida para que sea una vida transformada y vivida a la manera en que Cristo quiere, entonces nos volvemos un cuerpo inerte, con mucha apariencia, pero sin la vida de Dios en nosotros. Solo te puedes vencer a ti mismo con una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor solo es posible si proviene de arriba. No proviene de ti. No proviene de lo que tú haces. Algunos dicen, no, Juancho, yo voy a los cultos todos los domingos, ayuno, hago oración, hago esto, hago lo otro. Digo, eso todo en un contexto donde es una práctica religiosa, no sirve absolutamente de nada y no cambia la vida de la persona. Da brillo, sí, puede dar brillo, puede producir algún testimonio en nuestra vida, o cómo habla este hermano, parece San Pablo, sí, pero eso es la apariencia. Los cambios reales en nuestra vida se producen cuando tú y yo somos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de vivir de la manera en que agrada a Dios, venciendo el pecado, venciendo la mentira. Y no atribuyéndonos a nosotros mismos esos logros, sino que eso es puro, no es mérito, eso es gracia de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Hace unos días atrás escuché una anécdota. Un joven, 20 años, había acabado el secundario y quería hacer la carrera de medicina. Y claro, para hacer la carrera de medicina tenía que trasladarse de su ciudad a otra ciudad. Y él tenía un perro pequeño que le tenía mucho cariño. Entonces le dice a su madre, bueno, cuídamelo al animal hasta que yo vuelva. La madre, que tenía un corte diferente de pensar las cosas, ¿qué hizo? Agarró al perro y, como hacen en muchos lugares, lo atan a una cadena para que el perro siempre tenga que hacer el mismo trayecto y tenga la misma movilidad. En este caso lo suelen poner en los accesos de la casa. Ponen al perro atado con una cadena y el perro solo puede ir en una dirección o en otra, no tiene más libertad que esa. Después de 6 años volvió el ya médico a la casa y vio al perro atado allá. Y le preguntó a la mamá por qué lo tenía en esas condiciones. Ahí le dice, no, es que este perro da mucho trabajo, no sé qué, no sé cuánto, es más fácil para limpiarlo. Bueno, trató de disimular. Entonces, el dueño del animal lo sacó de esa inmovilidad que tenía, porque solo podía hacer una cosa nada más, y lo dejó al perro suelto a ver qué hacía. ¿Y sabe lo que hacía? ¿Qué hizo? De nuevo volvió a lo mismo, porque no había aprendido otra cosa. Así somos tú y yo. Los hábitos de nuestra vida nos condenan en las cosas que hacemos. Y cuanto más rutina y hábitos tenemos en nuestra vida personal, más difícil es desarraigarlos de nosotros. Somos como el perro. Volvemos de nuevo, aun sin la cadena ni nada, a hacer el mismo trayecto porque no hemos aprendido otra cosa. La religión es lo que produce eso en nuestra vida. La vida de Cristo en nosotros nos hace libres. Para que, aun habiendo estado sujetos a una cadena y a un trayecto que tengamos que hacer porque no tenemos otra opción, tú y yo podamos salir de esa situación en nuestra vida. Y podamos vivir de esa manera en la cual podamos manifestar que las cadenas que había en nuestra vida, Cristo las ha roto. Amén, hermanos. No dejes que la inercia te atrape. No dejes que tu retórica religiosa, por muy grande o pequeña que sea, condicione tu vida. Los cambios que Cristo va a hacer en nuestra vida son romper el poder, primero, del caos y el desorden, de la entropía en nuestra vida, y después romper el poder de la inercia en nuestra vida. Porque esa inercia
te dejará en una situación perezosa en tu vida personal, indolente en tu vida. Y las cosas que más manifiestan que Dios está trabajando en nuestra vida son cuando tú eres capaz, no por ti mismo, sino con la ayuda del Señor, de vivir el Evangelio. Yo te voy a decir en esta mañana un secreto que yo he aprendido no hace mucho. La vida cristiana no soy yo el que la va a vivir. Es Cristo el que me la va a hacer vivir a mí, en Él. No soy yo el que la hago. Es Él, que vive en mí. Pero para Él vivir en mí, me tiene que llevar a morir a esa cruz. Ya no vivo yo, ahora ¿quién vive? Más Cristo vive en mí. No es una teoría, es una realidad en nuestra vida interior. Es Cristo viviendo en nosotros y tomando el dominio y el control de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, porque no es que se encarna en ti el Verbo, no, es el Espíritu Santo ahora el que en ti y en mí toma el control de nuestra vida y dirige nuestras vidas. Y nosotros placenteramente se las concedemos la dirección de aquello que hacemos. No le estorbamos. El problema en nuestra vida está en que somos difíciles de cambiar. No sé, ¿tú qué piensas? Yo digo amén. Es difícil cambiar. Y más cuando estamos dominados por esa naturaleza pecadora. El caos y el desorden se adueñan de nuestra vida. Y la inercia de nuestras acciones, pensamientos y conductas en nuestra vida nos hace imposible poder enfrentar con esa fuerza la realidad de nuestra vida. Solo hay una cosa que no tiene entropía en este mundo. ¿Sabes cuál es? Las palabras de Jesús. Ahí no hay entropía, no hay caos, no hay desorden. Lo que Él dice, Él hará. Lo demás, todo está en descomposición. Uno dice, no, Juancho, eso es mentira, porque un científico de Harvard en el siglo XVIII, 1856, dieron a conocer la teoría de la evolución, que el mundo está en evolución, constantemente creándose, expandiéndose y siendo mayor que los ojos lo ven. Eso era en una aula de Harvard. En otra aula al lado, los científicos descubrieron la teoría de la entropía, de la segunda ley de la termodinámica, que dice todo lo contrario. ¿Y a quién le vas a creer tú? ¿A un científico o a un grupo de científicos o a Jesús? Yo le creo a Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, nosotros tenemos que creer no lo que otros dicen, sino lo que Jesús dice, porque eso se cumplirá inexorablemente en nuestra vida. Amén, hermanos. Volvemos al texto para terminar. Estos que vinieron de discípulos de Juan a decirle, oye, Señor, tus discípulos no ayunan. Siempre la ley, siempre con la ley. Y el Señor le da una respuesta. Le dice, mira, mientras están de fiesta de bodas, mientras están con su amado, con su Señor, el ayuno casi es una excusa. Vamos a ayunar cuando el Señor falte de nuestra vida. Y eso se lo estaba diciendo a ellos, ¿por qué? Porque Jesús estaba allí presente. ¿Qué es más importante para ti y para mí? ¿Disfrutar de la presencia de Dios y hacer de eso una celebración en nuestras vidas? ¿O marchitándonos haciendo ayunos constantes y cumpliendo así la ley? Y esto es lo que Jesús le dice. Pero vosotros, mientras su Señor está en medio de vosotros, ¿qué vas a hacer? ¿Ayunar? ¿No? Sí, no es que esto sea contra el ayuno, sino es contra la conducta religiosa a veces de nuestra vida. Si Jesús está en medio de nosotros, tenemos que hacer una fiesta todos los días en nuestra vida. Celebrar todos los días. Eso es lo que Jesús le decía. Vosotros dejaros de ayunar religiosamente y aprovechar que el Verbo se ha hecho carne, está en medio de vosotros. Y celebremos con gozo y alegría este momento. Lo otro, sí, vamos a ayunar, sí, por supuesto, lo vamos a hacer, pero ahora aprovechemos.
Y entonces le dice estas palabras con las cuales yo quiero terminar esta mañana aquí. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué es lo que le ocurrió después a los discípulos? Entonces el Señor les dice, no se puede poner paño nuevo en vestido viejo. Los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida no son remiendos. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. No es un remiendo temporal para un ratito. Voy al culto, me doy un poco de barniz para que brille más. No. En los tiempos de Jesús, el paño nuevo era un paño que no había sido lavado. ¿Qué significa? Todavía tenía esa resistencia que la propia tela, antes de inundarla en agua, tiene. Y si tú pones un paño nuevo en un vestido viejo, cuando tú laves ese vestido, ¿qué es lo que va a ocurrir? El paño nuevo va a tirar del paño viejo, se va a contraer, se va a dilatar y va a romper el vestido. Por eso Jesús le dice, no pongáis paño nuevo que no ha sido lavado en vestido viejo. Porque cuando laves esa prenda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a tirar uno del otro y se va a romper y se va a producir un agujero mucho mayor. Ahora lleva eso a tu vida. Porque era un ejemplo que el Señor ponía. No hay remiendos en la vida cristiana. Solo hay remiendos cuando hay hipocresía en nuestra vida. Solo hay remiendos cuando la obra de Cristo no se ha hecho en nosotros. Solo hay remiendos cuando practicamos la religión. Ahora, cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros por medio de la cruz, entonces todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida. Paño, cuando la Biblia habla de paño nuevo, habla de vestido. La Biblia, cuando quiere hablar de justicia, habla de vestirnos con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo, perdón, no de Dios, con la justicia de Cristo nosotros. Cuando tú te presentas delante de Dios, ¿con qué justicia vas? ¿Cómo vas vestido? Si no vas vestido con la justicia de Cristo, es que llevas remiendos de una vida religiosa. Y tú y yo no podemos ser aceptados con remiendos en nuestra vida delante del Padre. Jesús, el Señor, solo va a aceptar que las vestiduras que cubren ahora nuestras vidas no sean como consecuencia de la práctica religiosa, sino que sean como consecuencia de la vida de Dios en nosotros. Aquel que es justo me viste con sus vestiduras nuevas, limpias. Es como el hijo pródigo que llegaba con los harapos de esa ropa vieja y sucia, maloliente, que había desgastado y que seguramente sería horrible. Y el padre, ¿qué hizo? Le quitó los harapos viejos que traía y lo vistió con vestiduras de lino fino, limpias, blancas. El padre no lo hizo por mérito de lo que el hijo había hecho, sino que para poder aceptarlo tenía que sacarle las viejas vestiduras de su justicia o de su injusticia y poner las vestiduras de Cristo en la vida de aquella persona. Despojándonos del paño viejo, despojándonos de los remiendos en nuestra vida, Dios pone una túnica en nuestra vida. Amén, hermanos. Y tú y yo, cuando tengamos que ir a la presencia de Dios, tú tienes que ver con qué justicia vas a ir. Job iba con una justicia irreprensible. Él no había cometido ningún pecado. Tú, si lees el libro de Job, vas a ver que de lo que él se arrepiente al final no es de ningún pecado que había cometido. ¿Se arrepiente de qué? De él mismo. Me arrepiento en ceniza. El duelo que hizo fue un arrepentimiento por lo que él había concebido de sí mismo. Y eso le repugnaba, ver lo que él era, no lo que había hecho. Los problemas en nuestra vida no están en lo que tú haces.
tanto en lo que tú haces, sino en lo que tú eres. Y para Dios cambiar eso, tiene que llevarnos a la cruz a morir con Él. Para que la satisfacción de nuestra vida sea lo que Él está haciendo en nosotros. No aquella cosa que tú deseas. Dios no te va a cambiar para hacer lo que tú quieras o lo que tú desees. Dios te cambia para hacer lo que Él quiere de ti. Amén, hermanos. No, yo quiero ser un apóstol, quiero ser no sé qué. Pero ¿para qué te quieres meter en un lío? Ya hay bastante ser un hijo de Dios. Que muchas veces no nos podemos ni identificar con eso. ¿Quién eres tú? Yo soy Juan José de Barrera. No, mentira, tú eres un hijo de Dios. Amén, hermanos. No pongas remiendo nuevo. Algunas veces queremos parchar nuestra vida. Los fariseos colgaban sobre sus filacterias, que eran una especie de lazos que llevaban, versículos de la Torá. Y iban caminando por la calle y iban exponiéndose públicamente de esa manera. Era todo un show que montaba. Solamente barniz, pero es un show que se montaba. Y claro, todo eso era para llevar el conocimiento de la vida eterna en las Escrituras a las personas inconversas. Pero ¿qué conocimiento puedes llevar tú a personas que no conocen al Señor si tú mismo lo estás negando? Ellos querían mostrar a las Escrituras una cosa que no creían. Si tenían al Mesías de frente y no eran capaces de glorificarle. No se puede poner vino nuevo en odre viejo. Tú y yo somos una vasija donde solo hay caos, desorden, entropía e inercia para hacer lo malo. Y Dios no puede derramar su Espíritu Santo en nuestra vida en ese odre así. Tiene que Dios transformar ese odre viejo en un odre nuevo. Eso solo puede ocurrir en nuestra vida como experiencia, no como un hecho real. No es que Dios ahora me va a cambiar de tal manera que voy a parecer un botijo. No. Eso lo va a hacer interiormente Dios en nuestra vida. Cuando tú arraigas en tu vida interior cosas a las cuales el Espíritu Santo no ha podido tratar y no ha podido transformar, se convierten en odres viejos. Y cuando viene el Señor a nuestras vidas y viene a satisfacer nuestro interior con la palabra o con lo que sea, siempre encuentra ese rechazo, esa resistencia, esa enemistad. Los odres de Israel en el tiempo de Jesús eran un estómago de oveja. Le cosían la parte inferior de la salida del estómago y entonces les permitía llenarlo de vino 2 veces nada más. El vino, cuando es un vino del año, un vino joven, de la cosecha, ahora si tú vas al supermercado a comprar un vino de este año, es vino del año pasado. Porque el vino necesita fermentar y pasar un tiempo de maduración para luego poder ser agradable al gusto y al tacto de nuestra boca. No puedes agarrar las uvas y tomarte el vino allí mismo, eso no lo hace nadie. Y entonces el vino nuevo tiene fuerza, tiene energía, fermenta fácilmente. Cuando los judíos recogían el vino y lo echaban dentro de esos odres para poder transportarlo o llevarlo para cualquier celebración, no podían utilizar más de 2 veces ese odre, porque al fermentar se expande y en muchos casos se rompe, porque no resiste la fuerza del vino. Tú y yo tenemos que también tener esa experiencia en nuestra vida. De ninguna manera tú y yo podemos ser templo del Espíritu Santo en nuestra vida. Contener la presencia de Dios en nosotros, en un odre viejo. Dios tiene que poner un odre nuevo en nuestra vida. Llevarnos a la cruz, a morir con Él, despojarnos de ese hombre de pecado en nuestra vida
y poner la conducta y el carácter de Cristo en nosotros. Por eso ves que muchas personas acuden al remiendo. Son odres viejos. Lo que más problema lleva en una familia, en la iglesia o donde tú quieras que vayas es el odre viejo. El odre viejo y... Amén, hermanos. Y uno puede terminar siendo un odre viejo en su vida, porque la obra de Cristo no se está haciendo en él. Nos es más fácil practicar la religión que ser movidos por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando el Espíritu Santo te mueve, Él en ti, el Espíritu Santo no busca tu gloria, sino busca glorificar al Padre. Y tú y yo no queremos hacer nada en nuestra vida que no tenga repercusión en las vidas de otros. Hay personas que, yo no sé si conté aquí, el hermano Lorenzo, él tenía varias virtudes. Una de ellas es que le gustaba fregar siempre los platos. Claro, era en un monasterio donde había 60 franciscanos. Y tú y yo no queremos hacer nada que no nos glorifique. Siempre queremos hacer cosas que manifiesten que somos más que los demás. Cosas que pasen desapercibidas a los ojos de los demás no nos gustan. Tú y yo queremos siempre que se reconozca lo que hacemos. Por eso no buscamos trabajos o no hacemos cosas que no glorifiquen lo que hacemos, sino buscamos esas cosas que glorifican nuestra vida. Yo soy el mejor albañil de la comunidad, ¿has visto? Y pasea a todo el mundo para ver el cuarto baño nuevo hecho. Y no digo que no tenga virtud, pero ahora si le mandas a fregar platos y la cosa ya se pone más difícil. Amén, hermanos. Tú tienes que elegir dónde puedes glorificar más al Señor. A veces no es en el púlpito. A mí no me gusta mucho el púlpito, aunque me ves que me subo aquí bastantes veces, pero no es lo mío. Ahí me gusta trabajar. Claro. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, me gustaba mucho el deporte. Ahora tengo 61, ya es más difícil. ¿Por qué? Porque mi propio cuerpo está envejeciendo. La entropía se ha adueñado de él. Y ya no soy una flecha. Ahora me tienen que andar arrastrando. La entropía también está en todos los órdenes de nuestra vida, incluso en tu propia capacidad física. Yo no he hecho pesas o cosas de esas, pero hay gente que hace eso, que ya con 70 años es más difícil. Amén. No te dejes vencer, querido. Y lucha contra las fuerzas que están en contraposición con tu propia vida. No te dejes llevar. La vida del cristiano es como la vida del salmón, siempre contracorriente. Donde otros no hacen, allí estás tú. Salmón tiene una peculiaridad, este pez. Va a desovar al lugar donde nació. Normalmente suele ser y remonta el río desde el mar hasta la naciente del río. Los depredadores están a las márgenes del río esperando a que pase para poder cazarlos. Se hacen un festín los osos y otro tipo de enemigos que tienen estos peces, ¿no? Pero una gran mayoría logran llegar al lugar donde nacieron y allí desovar para luego morir. Es toda una enseñanza que la propia naturaleza nos da para que en nuestra vida personal tú y yo seamos como un salmón. Amén. Siempre contracorriente. No es porque los otros hagan que yo hago lo que me dice el Señor en mi vida. Y si tengo que enfrentarme al oso y al león en mi trayecto, pues me enfrentaré. Pero voy al lugar donde nací, para allí darme, generar vida.
Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Resistir a cambios. Que no tomes el camino del remiendo. Toma el camino de la cruz. Y deja que Cristo te lleve a morir con Él en esa cruz. Oh. Tú sabes que descanso, saber que no tengo que andar buscando el aplauso de la gente para estar satisfecho de mí mismo. Sabes que descanso es el no tener ambiciones desmedidas en tu vida. Sabes que descanso es cuando te insultan o te critican o te juzgan, no reaccionar de la misma manera. Sabes que descanso es cuando tienes un problema con un hermano o con alguna diferencia con alguna persona, resolverla en el Señor las cosas. No ganarte enemistad con nadie. Ese es el verdadero descanso que la cruz nos ofrece a nosotros. Dejar de ser vengativos, rencorosos, dejar de ser presuntuosos, presumidos. Qué conductas que a veces tenemos los seres humanos. Pero todas ellas son causa del pecado en nuestra vida. Y Cristo ha venido a vencer el pecado y a darte la victoria sobre ti mismo y sobre el pecado. Si quieres orar conmigo esta mañana, ponte de pies ahí donde estás y vamos a terminar orando. Padre, tú eres el que nos das luz para interpretar tus palabras, Señor. La Biblia no es un libro de geografía, es la verdad absoluta. Es lo que tú tienes para nuestras vidas, para hacernos conscientes de que todo a nuestro alrededor va a pasar, pero tú vas a permanecer ahí, Señor. Y tus palabras son la evidencia mayor en la tierra de que lo que tú has dicho, así se cumplirá. Nuestra seguridad y nuestra confianza está puesta en tus palabras, Señor, no en las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Danos gracia para poder ser instrumentos en esas cosas, pero danos más gracia, Señor, para poder creer a tu palabra. Señor, confiamos en lo que tú dices, no como una teoría, sino como una revelación personal en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a no dejarnos vencer por las circunstancias que rodean nuestras vidas, sino a utilizar el poder que tú nos das para salir victorioso en esas situaciones. Señor, derrama de tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Espíritu Santo querido, solo tú puedes hacernos vivir a Cristo en nosotros. Solo tú nos permites practicar la verdadera verdad en nuestra vida, Señor, que es vivir este evangelio. Imposible si tú no nos ayudas, Señor. Oh, Señor, queremos pedirte perdón si en alguna manera te hemos ofendido mirando a nuestro alrededor y desconfiando de ti y de tu palabra. Todo va a pasar, Señor, y todo pasará para bien a aquellos que te aman a ti, Señor, porque no hay cosa en este mundo que vaya a ocurrir en nuestra percepción, en nuestra realidad, que tú no permitas. Y tú, como dices en tu palabra, Señor, haces que todas las cosas converjan en tu bien, en ese bien mayor que tú eres para nuestra vida, para aquellos que te aman y te sirven, Señor. Dios mío, derrama de tu gracia aquí en esta mañana. Ayúdanos a quitar de nuestra mente la comprensión equivocada de las cosas y a poner tu palabra en nuestra vida, que es el salvoconducto, Señor, que nos lleva a la vida eterna, Padre. Oh, Señor, derrama de tu presencia aquí, Señor, en mis hermanos, y da fuerza y vigor a nuestra vida para que podamos servirte y hacer tu voluntad, Señor. Oh, Jesús, derrama de tu gozo, tu alegría aquí en medio de nosotros, Padre.
En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.